En oportunidades anteriores, hemos trabajado el grado de orden de las moléculas que conforman un compuesto y dependiendo de este orden teníamos diferentes fases. ¿Qué pasaría si estas moléculas se desordenan? Bueno, eso lo vamos a medir a partir de una variable que llamamos entropía. Hoy hablaremos sobre esta particular variable y cómo ésta afecta el grado de espontaneidad de una reacción química. También hablaremos sobre la energía libre de Gibbs, otra variable que interviene cuando una reacción es espontánea o no. Seas tú bienvenido a otro capítulo de la química en tu vida. Entropía. La entropía es la medida del grado del orden o desorden de las partículas que constituyen a una sustancia. En la química representamos la entropía con la letra S. La variación de entropía que puede presentarse en una reacción química la podemos formular con una expresión matemática que a continuación te mostraré. Delta S, siendo la variación de la entropía, es igual al calor absorbido por el sistema entre la temperatura, que por lo general la temperatura la vamos a expresar en grados Kelvin. Una baja entropía, por ejemplo, la podemos ver en esta imagen, cuando las moléculas están completamente ordenadas de un lado y del otro. Pero fíjate, cuando la entropía aumenta, fíjate cómo las moléculas están dispersas alrededor del área en donde se están moviendo. Y eso aumenta los niveles entrópicos del sistema. Cuando la diferencia de entropía es positiva, es decir, mayor que cero, estamos en presencia de una disminución del grado de distribución ordenada. Es decir, hay un aumento en el desorden. Las moléculas están más dispersas y por lo tanto hay un aumento en la energía que está propagándose en el ambiente. Y en cambio, cuando la diferencia de entropía es negativa, es decir, menor que cero, estamos en presencia de un aumento del grado de distribución ordenada. Estamos hablando entonces que ya hay una estructura de las moléculas desfavoreciendo el nivel energético total en el medio ambiente donde se están moviendo las moléculas que conforman el compuesto. Veamos este ejemplo para el cálculo de la variación de entropía dentro de un sistema. ¿Cuál será la variación de la entropía que se produce al fundir un mol de agua, sabiendo que el calor molar de fusión del hielo es de 6,03 kilojoules en un medio ambiente con una temperatura absoluta de 273 grados Kelvin? Un mol del compuesto requiere 6,03 kilojoules de valor para fundirse, es decir, 6030 joules. Sabiendo que la variación de entropía es igual a Q entre T, siendo Q el calor absorbido y T la temperatura en el cual se están moviendo las moléculas, podemos decir que la variación de entropía es igual a 6030 joules entre 273 grados Kelvin, porque es la temperatura que manejamos en el enunciado, dándonos un total de la variación entrópica de 22,1 joules sobre grados Kelvin. Hemos calculado ya la variación de entropía absoluta. Pero ¿qué pasaría si existe una reacción química? ¿Cómo podemos calcular la variación de entropía en esta situación? Una variación de entropía en una reacción la podemos determinar gracias a la siguiente expresión. Delta S de la reacción es igual a la sumatoria de la variación entrópica de cada uno de los productos menos la sumatoria entrópica de cada uno de los reactivos. Es importante que cuando se aplique esta expresión matemática, cada entropía debe ser multiplicada por el número de moles que tiene cada átomo dentro de la reacción química. Veamos un ejemplo concreto para poder entender el uso de esta expresión matemática. Calcule el cambio de entropía de la reacción entre el metano y el oxígeno, siendo la reacción química la siguiente. Metano gaseoso más oxígeno nos produce dióxido de carbono
más agua, todos en estado gaseoso. Tenemos que acudir a una tabla de valores donde podamos observar cada una de las variaciones entrópicas de formación. Es decir, que en una tabla podemos determinar cuándo está la variación entrópica del metano, que nos da 44,49 calorías por grado Kelvin, 48,99 calorías grado Kelvin para el oxígeno, 51,06 para el dióxido de carbono y 16,71 calorías grado Kelvin para el agua. Entonces, la expresión matemática nos dice que la variación entrópica de reacción es igual a la suma de la entropía de productos menos la suma de la entropía de los reactivos. En este caso, tenemos que estar pendientes del coeficiente que acompaña a cada uno de los elementos, tanto de los productos como de los reactivos, y multiplicarlos por su variación entrópica respectiva. Entonces, vamos a calcular ahora la variación entrópica de la reacción. ¿Cuáles son los productos que tenemos? Tenemos el dióxido de carbono y el agua como productos. Entonces, como tenemos dos moléculas de agua dentro de la reacción química, el valor de la variación de entropía del agua gaseosa hay que multiplicarla por 2. 2 por 16,71. Y como tenemos una sola molécula de dióxido de carbono, entonces solamente ponemos 51,06 calorías grados Kelvin. A esto le restamos la sumatoria de los valores entrópicos para los reactivos. En este caso, como tenemos una molécula de metano, colocamos simplemente 44,49 calorías sobre grados Kelvin, y como tenemos dos moléculas de dos oxígenos, entonces nos queda 2 por 48,99 calorías grados Kelvin. Al resolverlo, nos da que la variación entrópica de esta reacción química es de menos 58 calorías grados Kelvin. Veamos ahora otra variable importantísima en las reacciones termoquímicas, que es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs representa la diferencia entre el contenido calórico o variación de entalpía y el grado de desorden de un sistema, que lo representamos con delta S, a una determinada temperatura. La expresión matemática de la energía libre de Gibbs la podemos determinar como la variación entálpica menos temperatura absoluta por la variación de entropía. Si te fijas, cuando estamos en un diagrama de fase o diagrama de reacción, tenemos que los reactivos, para llegar a ser productos, necesitan una energía de activación. En este caso, la entalpía o la variación de entalpía presentada por el diagrama está representado tal como estamos viendo en la imagen. Y al restarle la energía de activación necesaria, nos va a dar como resultado la energía libre de Gibbs, tanto en las reacciones exotérmicas como en las reacciones endotérmicas. Esa diferencia de la variación entálpica con la energía de activación también nos representa la variación de la energía libre de Gibbs. Recuerda que la energía de activación es la energía necesaria para producir o empezar algunas de las reacciones químicas, ya sean endotérmicas o exotérmicas. Entonces, para un proceso que tiene lugar a temperatura y presión constante, podemos afirmar lo siguiente. Si la variación de la energía libre de Gibbs es mayor que cero, es decir, positivo, el proceso es no espontáneo. Ahora, aquí sí necesitaría factores humanos o externos que motiven y hagan que se produzca la reacción. Si la variación de la energía libre de Gibbs es igual a cero, entonces el proceso va a estar en equilibrio. No se forman ni productos ni reactivos. Bien, acabamos de ver cómo el grado de orden y desorden dentro de un compuesto químico puede activar o desactivar una reacción química. Nos permite determinar cuándo una reacción es espontánea o no. La energía libre de Gibbs es otra variable que nos va a permitir determinar ese grado de espontaneidad,
pero va a depender de la energía de activación y de la variación entálpica, así como de las condiciones de presión y temperatura constantes. Ahora, cada vez que veas una reacción química, pregúntate por qué se produce y qué condiciones de energía son necesarias para poder producirse. Porque recuerda, la química reacciona contigo.